començar? Sí? Anem a començar. Trec la música. Trec la música del Pinganillo. Anem a començar. Sí, comences tu. Vale? Bien, muy buenos días y bienvenidos a todos los asistentes presentes y también a todos los asistentes virtuales a esta sesión temática que SHAM organiza en el VHH Summit. Como saben, un marco incomparable en el que estamos y una cita ineludible para todos los agentes implicados con la tecnología e innovación en sanidad. Cita que, como vemos, no ha querido perderse SHAM. Matriz del grupo Reliens es una mutua europea aseguradora especialista en gestión de riesgos que acompaña y apoya a las instituciones y actores de la salud en la planificación estratégica de sus riesgos. La visión innovadora de SHAM en la actualidad es que los seguros, que han sido su actividad principal en los últimos tiempos y sigue siéndolo, deben complementarse con soluciones de prevención de riesgo basadas en la tecnología, que nos permite tener una visión muchísimo más predictiva y en tiempo real, y así contribuir de alguna forma a la seguridad y la eficiencia de los profesionales de la salud y por ende a los ciudadanos, que es uno de los objetivos principales de SHAM. Los riesgos hospitalarios a día de hoy cada vez son más y más amplios. Desde el punto de vista de SHAM se centran en tres riesgos principales. El primero, el riesgo tecnológico, ciber. También tenemos el riesgo clínico médico y en tercer lugar el riesgo de personal, para los que SHAM ofrece soluciones de prevención, de reducción de riesgos y de seguros. En la sesión temática de hoy trataremos de la prevención del riesgo médico en el bloque quirúrgico, para la que SHAM ofrece una solución llamada CareSyntax. CareSyntax es una plataforma capaz de transformar datos clínicos en información analizable, pues para ayudar a tomar decisiones y mitigar así los riesgos quirúrgicos. Para ello empezamos con la primera ponencia de hoy. Me gustaría dar la bienvenida e introducirles a César Tellez Moente. Es doctor cum laude en Economía por la Universidad de Extremadura y con una amplísima experiencia en la dirección, gerencia dentro del sector sanitario, tanto en el ámbito público como, por supuesto, en el ámbito privado. Gerente de las áreas integrales de salud de Badajoz y de Llerena y Zafra. También es adjunto de adecuación, coordinación y supervisión estratégica del Servicio Madrileño de Salud. Actualmente, además, es director de Desarrollo de Negocio y Estrategia de SHAM en España. César, cuando quiera, bienvenido. Sí, muchas gracias por la presentación. La verdad que, en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de poder presentar a nuestra compañía y, sobre todo, poder presentar una de las innovaciones que más interés está despertando entre nuestros clientes y entre todos aquellos profesionales a los que tienen acceso. Mi presentación cuenta un poquito, quieren que hable un poquito del entorno en el que nos movemos. Es cierto que para mí el entorno en el que nos estamos moviendo ahora en un sentido bastante amplio he tomado el concepto de VUCA, que ya ustedes conocerán. Estamos hablando de un entorno que es extremadamente volátil, incierto, que además muy complejo y, por supuesto, muy ambiguo. Y tenemos que responder a la volatilidad desde el punto de vista que hablamos de que cada vez los procesos dinámicos son más rápidos, los cambios se producen muy rápido. Además, estamos hablando de la incertidumbre, cada vez hay menos predictibilidad. No podemos utilizar el pasado como referente, que ya ha cambiado. Tenemos el concepto también de complejidad, una complejidad que hablamos de que cada vez los problemas son más globales. Encontramos los mismos problemas en muchos sitios y eso provoca también dificultades a la hora de tomar decisiones. También hay un concepto importante en la complejidad. Cada vez es más difícil entender al resto de miembros de los equipos.
empezamos a encontrarnos distintas generaciones, las famosas llamadas, como queramos, millennials, se juntan con los siguientes, con los anteriores, y cada vez es más difícil. Es un mundo más complejo de gestionar. Además, nuestras habilidades son distintas, ¿no? Yo creo que el arte está en complementarnos. Y luego hablamos en la ambigüedad. El concepto, como su propia palabra indica, estamos hablando de que cada vez es más difícil tener procesos no ya estáticos, sino tener soluciones establecidas para los viejos problemas. Tenemos que mirar hacia el futuro, coger las oportunidades, analizarlas y establecer lo que llamamos planes de acción de carácter inmediatamente. No tenemos tiempo. Es decir, hay además una falta de claridad bastante generalizada. Estamos saliendo de la pandemia, pero salimos un poco como a trompicones, ¿no? Nos falta el ponernos otra vez en pie realmente y afrontar el futuro de una forma, pues, con esa claridad que nos falta. Pero bueno, hay claves que nos pueden ayudar a que este entorno tan, quizá no pesimista, pero hay 5 claves fundamentales. Una es el concepto de resiliencia, la capacidad de adaptarnos, y en SAM es algo que practicamos todos los días. Además, al ser una compañía europea, estamos presentes no solamente en España, sino que estamos presentes, nuestro origen es francés, y estamos también en Italia y en Alemania, lo cual nos da también una visión de conjunto yo creo que enriquece el sistema. Por otro lado, hemos hablado hay otro concepto importante que es el concepto de la visión holística. Es también un concepto muy importante. Hay que ampliar nuestra visión, ampliar nuestro enfoque. No podemos ser minimalistas a la hora de plantearnos las soluciones de futuro. En tercer lugar, el optimismo. Clave. Tenemos que ser optimistas. ¿Por qué? Porque realmente tenemos oportunidades enormes que tenemos que aprovechar. Después, la cuarta clave sería las habilidades sociales. Estamos hablando de tecnología. No podemos olvidar a las personas que están junto, detrás y al lado de la tecnología. Y para nosotros las personas, los pacientes, los médicos son muy importantes. Y por último, tendríamos que hablar del concepto de la aceptación. Es decir, las cosas son como son, aceptémoslos y enseguida pongámonos a pensar en cómo vamos a afrontar el futuro. Con lo cual, es cierto que estamos en un entorno VUCA, pero tenemos solución para este entorno y ya estamos trabajando en ello, y desde nuestra compañía, tanto a nivel interno como externo, queremos dar soluciones y queremos aportar ese optimismo, esa habilidad social y esa visión holística del sistema, aportando soluciones innovadoras. También me pedían una visión del Sistema Nacional de Salud. A ver, el Sistema Nacional de Salud yo creo que está en un proceso de transformación, no solamente a nivel cultural, sino a nivel también de una organización para cambiar un poco el modelo de la medicina tradicional. Además, estos cambios es un cambio que es integral, debe ser integral, que además es un cambio que debe estar integrado por el conocimiento, por la gestión y por la innovación. Todo ello basado en las herramientas tecnológicas y en el dato. Aquí se habla mucho de datos, de gestión de datos. Por supuesto, es muy importante la gestión de ese dato. Y continuando, al final lo que buscamos en ese proceso de transformación, entiendo que debemos buscar un modelo que esté basado en la creación de conocimiento. Que además no solamente cree conocimiento, sino que además nos permita hacer la medición de resultados para obtener valor de esos resultados. Al final lo que estamos hablando es de un sistema, o pretendemos un sistema que esté basado en la asistencia preventiva y la asistencia personalizada de cada uno de los pacientes. Y por último, para lograr esto, yo hablaría de 4 elementos necesarios. Uno de ellos es que debemos disponer de las habilidades digitales necesarias para esto. Debemos disponer, además, de herramientas colaborativas, como dentro del proyecto de BHH se está haciendo. Y luego, por otro lado, debemos pedir una cosa, y es que tanto la asistencia como la innovación estén alineadas y vayan en la misma dirección y con el mismo paso.
En cuanto a la madurez del sistema, creo que España es privilegiada a nivel mundial. Yo, en mis 12 años anteriores en distintos hospitales, he visto que la innovación se viene aplicando siempre. Es verdad que tenemos problemas presupuestarios, tenemos muchos problemas, pero España es un país que invierte en innovación, que además crea muchísima innovación y simplemente tenemos que buscar los sistemas para que esa implementación sea más rápida y aprovechemos todo el talento que tenemos en nuestro país. Y nuestro papel como aseguradora, pues yo creo que nuestro papel tiene que ser un papel activo, un papel absolutamente, digamos, de que se mantenga la seguridad de todo el proceso asistencial, que además nos permita con el sistema lograr nuestro objetivo de minorar los riesgos, de hacer un control efectivo del riesgo para que al final el sistema sea más seguro y que el sistema además sea más sostenible. Y sin más, me he quedado sin tiempo. Gracias a todos por vuestra presencia y asistencia y gracias a Sam por la oportunidad de poder estar aquí. Muchísimas gracias, César. Le veremos después en el tiempo de debate. Es tiempo ahora para la segunda ponencia y para ello me gustaría dar la bienvenida a Jorge López Calvacho. Él es licenciado en Químicas, la especialidad de Bioquímica por la Universidad Complutense. Tiene más de 20 años en el mundo sanitario, se dice pronto, concretamente Medical Devices y Electromedicina. Jorge ha desarrollado proyectos de alto valor añadido para los clientes en empresas como Electa, Philips e IQVIA. Actualmente desempeña la función de Technology Solutions Sales Manager en SHAM, España. Jorge, muy buenos días. Tu turno, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias por la introducción, Elena. Voy a explicaros someramente qué significa CareSyntas y cuál es la tecnología que estamos manejando a día de hoy. CareSyntas es una empresa alemana fundada en el año 2013. Está basada en Berlín y su propósito es proporcionar a los cirujanos, a todo el personal que se encuentra dentro de un quirófano, la información necesaria antes, durante y después del proceso quirúrgico. De tal forma que, por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla es personal en quirófano, está dentro, necesita la información previa al proceso. Estamos hablando de toda la información proveniente del sistema de información hospitalaria, pero también del PACS, también de los protocolos de validación necesarios por parte de los servicios de anestesia, también de los informes analíticos. Toda esa información se complementa con todo el conocimiento que tienen los cirujanos a la hora de realizar el acto quirúrgico. De tal forma que vamos a coger y vamos a tener toda esa información, por supuesto, digitalizada y en el preciso momento. Cualquiera que sea el equipo tecnológico que está dentro de un quirófano, CareSyntas lo puede integrar dentro de su solución, de tal forma que vamos a tener toda esa información de una forma digital, rápida y accesible, y luego se va a exportar a la nube. Con esa nube vamos a coger y vamos a obtener datos para poder capacitar a los cirujanos, para poder hacer un análisis de rendimiento de los quirófanos, para poder tener concepto nuevo que estamos desarrollando de quirófanos docentes. Podemos analizar cómo han trabajado los cirujanos, cómo ha llevado a cabo ese procedimiento y qué consecuencias han tenido además. Por último, quería coger y quería comentarles la sensación que tiene uno cuando entra al quirófano y ve todos estos dispositivos electromédicos. En un principio podemos llegar a aterrarnos si no tenemos ese conocimiento, podemos tener una sensación de agobio si efectivamente no sabemos que toda esa información está procesada. Queremos minimizar al final el impacto producido a los pacientes, queremos minimizar el riesgo médico asociado y, por supuesto, queremos brindar a los profesionales y a los propios pacientes una seguridad a la hora de poder coger y a la hora de poder tener ese acto quirúrgico plenamente integrado. Muchísimas gracias. Te doy la palabra, Elena. Muchas gracias, Jorge. Continuamos ahora sí, es tiempo de debate. Para ello vamos a preparar todo el montaje para que estemos cómodos y siguiendo pues todas las medidas de seguridad que debemos tomar. Me gustaría pedir otra vez su presencia en el escenario a César Tellez, pero también aprovecho para presentarles a Frédéric Fouz. Él es doctor en medicina por la Universidad de París-Ouest y máster en administración de empresas por la ESSEC. En 2006, Frédéric ingresa en SHAM como responsable de estudios de gestión de riesgos del grupo y en 2010
fue nombrado director del Departamento de Servicios de SHAM y responsable del Comité Médico. En la actualidad, César es director de gestión de riesgos en SHAM España. Bienvenido también, César y Jorge. Aprovecho para también dar la bienvenida al doctor Juan Antonio Hueto. Él es Surgical Processes Coordinator en el Institut Català de la Salud y anterior Chief of Unit of Oral and Maxillodermopharyngeal Surgery en el Hospital Vallebrón. Doctor Hueta, verán que es especialista en Lean Management e imparte diversos cursos en ESADE sobre este tema. Así que a los tres les pediría su presencia en el escenario para poder comenzar, dar paso ahora ya a este debate. Adelante, cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Elena, por la introducción. Y así podemos quitar la mascarilla. Muchas gracias, Elena, por esta presentación. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer de trabajar de nuevo contigo aquí en tu ciudad, en nuestra ciudad, y compartir también con César, mi compañero de SHAM, que como nos ha dicho, tiene una gran experiencia de gerente de hospital, entonces su punto de vista es muy interesante. Hablamos todo el día de la transformación, de la digitalización del mundo sanitario. El bloque quirúrgico es un ejemplo importante de este cambio y por eso os proponemos de centrar un poco el debate con Juan Antonio precisamente en este tema. Como Elena lo ha dicho, tú tienes una gran experiencia en este tema, cirujano maxilofacial, ex jefe del departamento de cirugía en Valdebrón. Tú tienes experiencia en el Lean Management, tú das cursos en la ESADE y hoy tú eres coordinador de las actividades quirúrgicas en el ICS, Instituto Català de la Salud, y tú manejas un proyecto muy potente. Bueno, si me lo permites, mi primera pregunta es de que tú nos contes un poco sobre este proyecto y sus objetivos. Muchas gracias por la presentación, Frederic, y agradecer a SHAM la oportunidad de estar aquí en este evento. Bien, el proyecto que estamos intentando arrancar en el Instituto Català de la Salud no es un proyecto de sistemas de información, no es un proyecto de digitalización, aunque tiene una parte muy importante, como después explicaré, sino que realmente es un programa de transformación del proceso quirúrgico. Es un programa que lo que pretende es la centricidad en el paciente, en la experiencia del paciente, en la reducción de la variabilidad clínica, en las cirugías y en todo el proceso de preparación del paciente, del postoperatorio, etcétera. Es un proyecto que también incide de manera muy potente en la seguridad del paciente, porque mucho del beneficio también va a estar en el ámbito de la seguridad del paciente y en la generación de eficiencia en todo el proceso quirúrgico y gestión de listas de espera, etcétera. Este es un proyecto multidisciplinario en el cual involucramos en primer lugar a los profesionales, que son quienes tienen realmente las respuestas de todas las preguntas y todos los retos que se nos plantean, y en el cual también queremos involucrar la visión del paciente, porque muchas veces perdemos de vista pues la experiencia del paciente, cuáles son los resultados, cuáles son las expectativas que tiene el paciente. Y finalmente es un proyecto en el cual nosotros queremos ser capaces de medir y de tener indicadores de rendimiento que nos informen de cómo estamos, de podamos hacer benchmarking entre diferentes centros y realmente en el cual vamos a generar muchos datos y vamos a intentar no solamente acumular muchos datos, que ya lo estamos haciendo, sino también obtener conocimiento de estos datos y tener KPIs que nos ayuden en la mejora y en el mantenimiento de este proceso de mejora. ¿A qué estado de progreso estáis en este proyecto? ¿Cuánto a qué tipo de plazo se desarrolla
un proyecto de nivel de ambición? Un proyecto de transformación no tiene fin. La mejora tiene que ser continua. Y no queremos que sea un proyecto que empiece un día y termine otro, sino queremos que sea un proyecto vivo, porque como estamos viendo en este foro, estamos en un ecosistema muy cambiante en el cual continuamente pues aparecen innovaciones, aparecen mejoras, aparecen retos, aparece un día una pandemia y tenemos que ser lo suficientemente flexibles y resilientes para podernos adaptar al cambio. Nuestra zona de confort tiene que ser el cambio y la mejora continua. Y esto realmente es la parte, digamos, más transformadora de todo este proceso que hemos iniciado. Ok. Y quizás ahora una pregunta compartida. Supongo que hay que abarcar tus colegas, los profesionales, en este tipo de transformación, como tú, en el terreno, entre comillas, has manejado este reto. Y una pregunta que preguntaré también a César. No, ¿cómo se maneja la transformación al nivel de los equipos? Bien, un proceso de transformación implica una parte muy importante de gestión del cambio y gestión de las mentalidades de los profesionales. Nos encontramos también en una fase en la cual pues tenemos pues profesionales que vienen de una medicina, digamos, del siglo XX, con chavales jóvenes que se han incorporado, mucha juventud, sobre todo ahora con la pandemia se ha incorporado mucha juventud. Y realmente el cambio a la digitalización, el cambio a la gestión por procesos, la empatía con el paciente, implica también un cambio de mentalidad de los profesionales y tenemos que desde la gestión sacarlos muchas veces de su zona de confort. Y esto a veces es difícil. Pero yo creo que este reto se puede conseguir y de hecho yo creo que estamos haciendo pasos en este sentido. Y creo que el futuro va a ir por este camino. No sé cómo sí, lo ves desde tu punto de vista. Por supuesto que estoy completamente de acuerdo. En primer lugar, enhorabuena, Hueto, por intentar llevar a la práctica esto que nos está contando. Yo creo que la pregunta yo la enfocaría, como bien ha dicho el doctor Hueto, es verdad que el cambio hay que provocarlo. Pero también en el cambio hay que buscar un socio o unos socios que nos ayuden a caminar hacia la dirección que nos hemos propuesto. Solos no podemos. Es lo típico, solo llegaré más rápido, pero si quiero llegar más lejos tengo que ir acompañado, ¿no? Y ahí nosotros como compañía de seguros y con herramientas como CareSyntax lo que buscamos es ese acompañamiento en esa transformación hacia el cambio, ¿no? Y por eso creo que es importante la oportunidad de dedicar este momento y este rato un poco a pedir, ¿no? De alguna forma, la necesidad de que la colaboración público-privada sea una realidad, porque al final los intereses son comunes, buscamos la seguridad del paciente, buscamos la sostenibilidad del sistema, por tanto, al final tenemos los mismos objetivos, ¿no? Entonces, por eso yo ahora retornaría la pregunta, doctor Hueto, con todos mis respetos. Yo en esto soy quizá no políticamente correcto, pero sí que es muy directo. Concretamente, ¿cuál es su opinión sobre la oportunidad de que las empresas innovadoras o una empresa aseguradora como SAN pueda participar en un proyecto como el suyo? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, de cuando dos grandes organizaciones tienen un objetivo común, lo inteligente es trabajar juntos. No obstante, sí que tenemos que tener en cuenta que la estructura regulatoria que tenemos en nuestro país no acompaña. Y realmente estamos trabajando con herramientas digitales y con un marco regulatorio de la era predigital, lo cual genera muchos problemas. Ya los generaba antes de la pandemia. La pandemia, dijo una frase en una jornada hace 15 días, la voy a repetir, ha sido una patada en el trasero que nos han dado y hemos tenido que lanzar pues portales del paciente, teleconsultas,
una cantidad de aplicaciones nuevas que antes estaban detenidas por este problema, Correcto. pero que ahora actualmente en la posguerra, que empezamos ahora, pues van a estar fuera totalmente del marco regulatorio. Comentaba en esta jornada que hicimos en Valencia con un antiguo diputado del Congreso que es necesario crear un nuevo marco regulatorio, es necesaria una ley de salud digital que ampare todo este nuevo ecosistema, toda esta nueva relación que vamos a establecer con los pacientes, que ya no es presencial, que ya muchas veces es virtual, pero que carecemos todavía de un marco regulatorio para que la ampare y para que se pueda desarrollar en el futuro. Tanto amparar lo que hemos hecho hasta ahora como las nuevas propuestas que estamos viendo que surgen en estas jornadas y que van a seguir surgiendo en el futuro. Totalmente de acuerdo en esta colaboración. Hemos de ir por este camino, pero también es necesario que el legislador nos ayude dándonos un marco regulatorio que pueda ayudarnos en este sentido. Gracias. Las soluciones tecnológicas que hemos visto a lo largo de esta mañana, Syntax es un otro ejemplo. Estas soluciones producen datos, muchos datos. ¿Cómo veis, de un punto de vista quirúrgica y también de gestión, cómo veis la explotación adecuada de estos datos? Hay muchos ejemplos, jugadores de mandos, hasta medicina predictiva, hasta inteligencia artificial. ¿Cómo veis esta explotación? Bueno, fijaros que en los últimos 10 años hemos pasado de que la información que se generaba de una intervención quirúrgica eran 3 hojas de papel, la hoja operatoria, la hoja de anestesia y la hoja de enfermería. Y actualmente, hemos visto en la presentación anterior, estamos generando pues gigabytes de información, desde información de máquinas, de sistemas, información de protocolos que seguimos, checklists, etcétera, 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 etcétera. Realmente estamos acumulando una cantidad de datos y, como he dicho anteriormente, ya comentabas tú también, Frederic, es necesario que saquemos conocimiento de todos estos datos. Nos queda mucho camino, nos queda mucho camino. Realmente, si queremos entrar en dinámicas de eficiencia, de estandarización, de aplicar pues metodologías que en otros ámbitos pues ya son normales desde hace décadas, es necesario disponer de datos y analizarlos y poder comparar. Y para ello es necesario, en primer lugar, recoger estos datos, pero luego tener sistemas que nos permitan obtener, a base de extracción de datos, tema de Big Data, etcétera, inteligencia artificial, para obtener conclusiones y luego poder trabajar con ellos. Está claro que el propietario de los datos asistenciales es el paciente. Eso lógicamente no lo ponemos en duda en ningún momento, pero sí que es cierto que, y estoy convencido, que el paciente también nos pide, incluso nos exige, que utilicemos los datos en beneficio suyo. Entonces yo creo que todas aquellas iniciativas, en nuestro caso, Syntax es una herramienta que no solamente recoge datos, sino que también recoge imágenes, ¿no? Y permite utilizar esas imágenes pues para formar a nuevos médicos, para mejorar el expertise de los médicos actuales y para evaluar un poco la evolución, ¿no? Yo creo que eso marca diferencias frente a la medicina tradicional, igual que decía antes. Está cambiando el modelo, tiene que cambiar la cultura, ¿no? Entonces, el concepto del uso del dato, que tiene que ser un uso totalmente ajustado a la legalidad vigente, pero yo creo que hay que hacer un uso del dato inteligente y un dato que vaya exclusivamente orientado a mejorar la calidad, la seguridad y la transparencia del sistema público-privado de salud. ¿Y quieres añadir algo? No, quiero yo, del punto de vista de Risk Management, añadir breves comentarios. El carácter muy entusiasta del proyecto es que, y es uno de nuestros objetivos estratégicos como empresa de seguros, es de pasar de un análisis
retrospectivas. Conocemos la siniestralidad, somos capaces de decir dónde los accidentes ocurren, en qué especialidad, cómo, por qué. Ahora, con estas herramientas compartidas, por supuesto, con nuestros socios, lo interesante es que aprovechamos de nuevas fuentes de datos. Datos de actividad, datos de entorno, datos de equipos, datos de procesos. Y es un poco, ¿sabes? Como en el campo de los coches. Pasamos de analizar accidentes de coches, algo retrospectivo, a seguir un dashboard. Y es pasar de análisis retrospectivas a entender una exposición al riesgo de un centro, ¿vale? Tu nivel de actividad de cara a tu capacidad, el perfil de paciente, el tipo de management, me refiero a la cirugía ambulatoria, por ejemplo, define un perfil de riesgo. Y eso es una información mucho más potente de que podemos aprovechar. Y el segundo punto es que, pero es alineado, aprovechamos de mucho más datos. Es que, por suerte, y lo digo cada vez que yo empiezo una presentación, la atención al paciente en nuestros hospitales es muy buena, hay que recordarlo. ¿Por qué no nos involucramos en la gestión de riesgo? Porque la mayoría de los accidentes son evitables, pero hay pocos, lo recuerdo. Entonces son pocos datos para aprender. Aprovechar de una fuente de información en el corazón, en el pulmón del hospital, que es el bloque quirúrgico, nos aporta mucho más. Y, es algo de hablar de inteligencia artificial, pero necesitan datos. Esos son los dos aportaciones de un momento privilegiado que conocemos. Sí, yo creo que el objetivo de reducir el riesgo es un objetivo que compartimos todos. Lo comparte el paciente, el primero, porque es el primer receptor del riesgo, lo comparte el profesional, lo comparte el sistema sanitario y lo comparte la compañía aseguradora. Es decir, realmente estamos todos de acuerdo. También estoy de acuerdo, y cualquier profesional que le preguntes, de que todo el mundo trabaja muy bien. Todos lo hacemos muy bien. Pero yo, en este cambio de mentalidad que decía antes, lo podemos hacer mejor. Yo creo que la clave está aquí. Yo lo hago muy bien, pero ¿lo podemos hacer mejor? Es esta visión crítica y esta propensión al cambio y a la mejora continua la cultura que debemos implantar en nuestro sistema. Esto implica, para poder entrar en dinámicas de mejora continua, poder medir. O sea, tú no puedes mejorar una cosa que realmente no la mides. O sea, ¿por qué es mejor? Hoy la cirugía me ha salido mejor. ¿Por qué ha salido mejor? ¿Porque ha durado menos tiempo? ¿Porque el paciente se irá antes a casa? ¿Porque le ha dolido menos al paciente? ¿Porque ha ido antes a trabajar el paciente? Hemos de empezar a medir y, sobre todo, medir el valor. Medir el valor de lo que hacemos, no solamente nosotros, desde nuestro punto de vista, sino también el valor que aportamos al paciente y que él nos pueda reportar cuál es su percepción del valor de lo que hemos hecho. Luego también es muy importante cambiar la mentalidad de los profesionales para que no vean una amenaza en el ser medidos. Es decir, que una cirugía dure media hora más o dure una hora más puede ser bueno, puede ser malo, y no, realmente depende del resultado que querramos obtener. Realmente el tener desde el punto de vista de la gestión instrumentos de medida hace que nuestros sistemas sean más eficientes. Eficiencia en los procesos, pero también queremos eficiencia en el valor. Realmente que nuestros resultados los podamos medir, que esta medida no solamente sea desde nuestro punto de vista, sino también desde la perspectiva del paciente, y que para poder saber si estamos mejorando o no podamos compararnos con nuestros pares, con otros centros que hacen lo mismo, con otros profesionales, etcétera. Yo creo que estos sistemas de medida, como este que habéis presentado a nivel intraoperatorio, es de una gran utilidad.
sobre todo para reducir la variabilidad, para entrar en dinámicas de estandarización que son muy importantes tanto para la seguridad como para la eficiencia, pero tienen que estar también encadenadas con la medida de todo el proceso quirúrgico. Es decir, desde que se identifica el problema de salud hasta que este problema de salud termina o bien se cronifica, pero tenemos que ser capaces de poder medirlo en todo su ámbito. Poco más que aportar después del doctor Hueto. Está claro que lo que no se mide, lo que no se registra y se mide no existe, ¿no? Es un concepto que hace muchos años que se utiliza. Está claro que disponer de herramientas como CareSyntax que permiten hacer un seguimiento continuo digamos, de esa experiencia del cliente a través del paciente, a través del proceso quirúrgico es fundamental. Y yo tendría una pregunta, porque nos queda ya muy poquito tiempo, y que sí que, doctor Hueto, porque realmente una pregunta un poquito, no sé cómo decirlo, pero la voy a hacer. Y es, nosotros somos una compañía aseguradora y que hemos apostado por aportar innovación al sistema. Eso desde el punto de vista de un profesional asistencial sanitario con responsabilidad, ¿cómo se ve? A ver, o sea, que una empresa de seguros se involucre en que tú reduzcas tus riesgos, es decir, a mí me gusta mucho esto de que habéis cambiado un poco que no solamente seguro, es gestión de los riesgos. Es gestión de los riesgos, es decir, al final la litigación o el incidente de seguridad es el fracaso del sistema. Es simplemente medir el fracaso del sistema. Nosotros debemos de ser capaces de medir antes de que esto ocurra. Y para esto es necesario implementar políticas de gestión del riesgo dentro de los centros. Y vosotros podéis dar una visión muy importante, no solamente de un centro en particular, sino a nivel la foto global que identifica aquellos riesgos que tienen una menor frecuencia de aparición, pero que siguen existiendo. Es decir, tú puedes tener la alarma de incendios parada hasta que el día que hay el incendio, porque no has hecho un seguimiento de la alarma de incendios, por decir algo. O tú puedes no estar haciendo el checklist quirúrgico de una manera correcta hasta que un día puntualmente aparece el incidente de seguridad. Nosotros deberíamos de ser capaces de evitar el incidente de seguridad actuando antes. Y aquí es donde realmente vosotros podéis ayudar con esta visión que tenéis de esta fase final del incidente de seguridad, que es aquel incidente de seguridad que finalmente llega a la Administración de Justicia o que implica pues un daño que se tiene que resarcir al paciente. Lo importante sería que se pudiera evitar. Gracias. Quizás del punto de vista risk management, me encargo, bueno, la suerte que yo tengo con mis equipos es de aportar más que un diagnóstico y recomendaciones, aportamos soluciones tecnológicas. Bueno, vamos a aprender cómo desarrollarlas, entregarlas, pero es realmente un reto y un privilegio. La segunda cosa que yo veo como reto, porque hay que cerrar un poco el círculo, es que todos estos datos, como lo hemos comentado, finalmente pueden aportar como un cockpit de exposición a los riesgos de cada centro, lo que nos permite de nos conocer más finalmente y de adecuar cada vez nuestra oferta de risk management, que sea el nivel de servicio, pero de seguros, una oferta de seguros adaptada a cada situación. Recuerdo que el riesgo medical, la responsabilidad civil médica es un riesgo a largo plazo complejo que ocurre muy poco, entonces que es muy difícil de predecir y esta información nos da ilusión porque pensamos que podemos garantizar nuestro compromiso de sostenibilidad. Eso es un poco el último reto que tenemos. Sí, la sostenibilidad también es un factor muy importante. Es decir, ha de ser sostenible en el tiempo. Es decir, las soluciones, yo siempre digo a la industria cuando me vienen a aportar una solución,
es muy importante la sostenibilidad del sistema, porque si el sistema no funciona, el negocio desaparece. Entonces es muy importante también que las empresas aporten, sobre todo los sistemas públicos, en los cuales los recursos son limitados, tráeme una solución que yo te pueda comprar. Entonces, para eso pues es necesario pues nuevos modelos de contratación pública que se están desarrollando, más a nivel del marco europeo, pero también se están trasladando también a nuestro país, y entornos de colaboración, de riesgo compartido, entre abandonar esta relación de cliente-proveedor tradicional y entrar en relaciones de partner y de riesgo compartido, desarrollar soluciones conjuntamente, porque al final es en beneficio del sistema público, es decir, en beneficio de todos, de vosotros también, y de la sostenibilidad también de vuestro negocio. Gracias por esta conclusión. Veo que hemos acabado el tiempo y Elena, te dejo la palabra. De nuevo, muchas gracias a Juan Antonio y César para este debate. Muchas gracias. 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 Efectivamente, muchísimas gracias a los tres por este interesantísimo debate. Incluso comentábamos, ¿no? Ha quedado clarísimo el cómo introducir en el mercado, ¿no? Estas nuevas empresas que van avanzando en este sector. Muchísimas gracias. Damos por concluida la breakout session aquí por parte de Sham. Nos vemos en 8 o 9 minutos para continuar con el segundo show and tell. Así que les dejamos que todos puedan volver a la sala plenaria. Muchísimas gracias. Does it feel like I've been